Capítulo 13. Probando el talento innato. Cada uno tomó un cristal de alma. Estos cristales de alma primarios deben ser bien guardados. Antes de alcanzar una fuerza de alma de 500, estos cristales de alma primaria pueden ser usados para comprobar el nivel de su fuerza alma. Una vez la fuerza de tu alma sobrepase los 500, tú necesitarás obtener un cristal de alma intermedio, dijo Nieli mientras pasaba los cristales de alma a todo el mundo. Las expresiones de Wei Han, Su Xiangjun y Zhang Min fueron de aterrador al ver que Nieli les estaba pasando el cristal a ellos. ¿Cómo podemos tomar algo tan caro? Wei Han dijo, un cristal vale miles de monedas espirituales. Sería equivalente a 2 años de dinero con el que viven, y Nieli en realidad les está regalando tales cristales. Si no podemos aceptar esto, añadió Su Xiangjun rápidamente. Zhang Min hizo lo mismo. Ellos son solo estudiantes comunes. ¿Cuándo habían tenido algo tan caro antes? Esto es dado por Nieli, acéptenlo. A menos que ustedes no nos consideren hermanos. Duce habló con una voz profunda mientras fruncía el ceño. Aunque Duce es un plebeyo, él todavía tiene prestigio. El trío se miró durante un rato y asintieron con la cabeza. Tomando el cristal de alma de la mano de Nieli, sus corazones se sintieron llenos de gratitud. Nieli, gracias. Desde ahora tú serás nuestro jefe. Si hay algo que solo ordénanos, y el trío dijo. Ellos ya han aprobado a Nieli en sus corazones y decidieron seguirlo. Escuchando las palabras del trío, Nieli ligeramente sonrió. Teniendo esos hermanos, las cosas que Nieli tiene planeado hacer serán el doble de fácil. Duce, tú irás primero. Nieli miró a Duce diciendo, solo haz lo mismo que hice durante la inscripción, aclaró. Esperen un momento. Ya, ahora sí. Claro, Duce asintió con la cabeza. Levantó el cristal de alma primario. Él lentamente inyectó la fuerza de alma en sí misma. El cristal de alma poco a poco empezó a brillar. Comenzó a brillar más y más sobre la tierna y aún madura cara de Duce. Mientras comenzaron a aparecer bailando en el interior del cristal de alma, a juzgar por este nivel de brillo todavía hay una distancia considerable hasta llegar a ser un espiritualista demonio de rango bronce, una estrella. El resto pasó su mirada a través de ella y son capaces de decir el número aproximado de puntos en el moteado. Cada punto representa una fuerza alma. Duce, tú mejoraste muy rápidamente, ya tienes una fuerza alma de 52, Lupiado dijo entusiasmado. Con una fuerza alma 52, Duce probablemente sería el primero entre ellos en alcanzar una fuerza alma de 100, convirtiéndose en un espiritualista demonio de rango bronce, una estrella. Duce miró a Nieli. Nieli estaba concentrado mirando el cristal de alma. En opinión de Nieli, la cantidad de fuerza alma no importa. Ya sea de decenas o de cientos, no significa nada. Lo más importante serían los atributos y la forma. Dentro del cristal de alma hay algunos puntos de luz brillante, que brillan con rayos de color gris, rojizo, ocasionalmente se unen cambiando de varias formas. Con una nube, al ver esta escena, Nieli mostró asombro bajo su cara. Sin palabras, dijo en realidad es el atributo de rayo de fuego y también de forma de tormentosa celestial. No es de extrañar la velocidad de cultivación de Duce. Con la forma tormentosa celestial junto con el atributo de relámpago fuego, simplemente hacen un combo perfecto. Fue una lástima que en la vida pasada de Duce le practicara el patrón de llama sagrada, por lo que al llegar al rango oro, una estrella, él ya había llegado a su límite, pero en esta vida, con Nieli, Duce tendría grandes cambios. Atributo rayo fuego, también nube relámpago. Todos los presentes estaban desconcertados por lo que Nieli acababa de decir. En este momento, no hay reino alma basura, rojo, naranja, amarillo, verde, ciana, azul e índigo son los 7 tipos de colores de los reinos alma. Cada uno representa la personalidad y talentos únicos de cada persona. Debido a diversas razones, muchos reinos alma son más fáciles de entrenar, pero eso no significa que los reinos alma rojos sean paralizados.
Si encuentras la técnica de cultivo adecuada para entrenar, incluso con reinos de almas rojos también se puede dar rienda suelta a la poderosa fuerza. Para aquellos que dividen los reinos alma en diferentes grados, no son más que un conjunto de novatos. Nielí sonrió ligeramente mientras él decía esas cosas. Escuchando las palabras de Nielí, Dusé y el resto estaban atónitos. Esto es demasiado impactante. Desde el comienzo de la ciudad Gloria, los expertos de rango leyenda le dijeron a los reinos almas se clasificaban. Naranjas es más fuerte que el rojo. ¿Qué no dijo que los expertos de rango leyenda eran solo un montón de aficionados? En el entendimiento sobre el reino alma, incluso los expertos de rango leyenda no están en el mismo nivel que Nielí. Nielí puede impugnar cualquier experto del reino leyenda en conocimiento del reino alma, porque en su vida previa, Nielí llega a un nivel por encima del rango leyenda, un rango que es inimaginable para ellos. Nielí continuó diciendo, una vez que encuentras una técnica de cultivo adecuada, cualquier color del reino alma también podrá alcanzar el reino de leyenda. Dusé tiene un reino de alma amarillo con atributos rayo fuego y la forma tormenta celestial. Con una técnica de cultivo adecuada, inscripción de patrones y una bestia demoníaca de trueno celestial, por sus atributos de fuego rayo, sus logros serán impactantes. Comparativamente, su poder se reduciría si practicaras otras cosas, pero por no hablar de su cultivación, avanzaría mucho más lenta. Escuchando las palabras de Nielí, Dusé mostró una mirada angustiada en su rostro, diciendo por desgracia, la cultivación de técnicas de relámpago de fuego en Ciudad Gloria están incompletas. Incluso si se registran en los libros antiguos, el lenguaje de las palabras sería desde la antigüedad. A mitad del habla, Dusé de repente tuvo una idea. Nielí podía incluso leer el libro del divino relámpago de fuego. Él miró hacia Nielí con ojos llenos de esperanza. En este momento, Nielí reveló una sonrisa como si tuviera un as bajo la manga. Él dijo, conmigo aquí no hay nada de qué preocuparse. Son solo técnicas de cultivo de relámpago de fuego. Nada demasiado difícil para mí. Tengo conmigo las 69 técnicas más poderosas del relámpago de fuego. ¿Cuál quieres practicar? Técnica celestial del relámpago escarlata. No, esta técnica es demasiado dominante, especialmente una vez que la formación llega al final. Puede fácilmente lastimar a uno de los meridianos. Técnica celestial Kilin. Esta técnica es adecuada para el físico de Dusé. Esta técnica celestial Kilin no tiene ningún problema con él, pero nadie la ha intentado practicar antes, incluyendo al creador de la técnica. Pero en opinión de Nielí, las primeras 9 etapas de esta técnica son muy seguras, y solo las últimas 3 etapas tendrían muchas dificultades. La fuerza de la técnica celestial Kilin no necesita ninguna mención. Practicar hasta la 9ª etapa ya es impactante y sorprendente. En cuanto a las últimas 3 etapas, solo dependerá del destino de Dusé. Vas a practicar la técnica celestial Kilin, una de las 3 técnicas más poderosas de cultivo del relámpago de fuego. Yo te impartaré con los cantos de la técnica, y también voy a hacer una copia de las diversas artes marciales para el futuro. Nielí impartió el canto para la técnica de Dusé. El canto de la técnica celestial de Kilin no es demasiado críptica, por lo que Dusé lo recordó rápidamente. Suavemente contemplando el canto hacia el interior, Dusé estaba extremadamente sorprendido. La técnica celestial de Kilin es definitivamente más fuerte que cualquier otra técnica del cultivo que haya visto en el pasado. Solo mediante el canto, Dusé ya sentía como su reino alma crecía frenéticamente. Su fuerza alma ya había comenzado a expandirse y aumentar. Es previsible que después de practicar esta técnica de cultivo celestial Kilin, Dusé tendría todo tipo de saltos y límites con su fuerza alma. Durante todo este tiempo, Dusé ha estado luchando con el sombrío destino de su familia. Su sueño es cambiar el destino de sus padres y de su familia, pero él claramente sabía que este objetivo estaba demasiado lejos. Pero en este momento, Dusé sintió como el practicar diligentemente la técnica de cultivo celestial Kilin, todo esto no representaba un problema. Todo esto fue entregado a él por Nielí. Voy a grabar para mí todos los detalles de la técnica de cultivación en unos pocos días. Para ti, Nielí dijo mientras sonreía débilmente. Dusé se sentía lleno de gratitud por Nielí. Sus ojos enrojecidos simplemente decían, la bondad de impartir la técnica celestial Kilin a mí,
Yo te lo agradezco. Si tienes algo que pudiese hacer para ser de ayuda en el futuro, incluso si es para ir a excursión en las montañas de cuchillas o para entrar en el mar de llamas, si yo, Ducé, dudara ligeramente, voy a estar dispuesto a morir por la maldición de los cielos. No te pongas en ese camino. Somos buenos hermanos. Es solo una técnica de cultivo. Nielí sonrió ligeramente mientras palmeaba la espalda de Ducé. Para Nielí, esto es solo un pedazo de la técnica de cultivo. Para Ducé. Pero para Ducé, al decir la importancia de esto sería diferente. En este momento Lu Piao ya no podía esperar más de la emoción, diciendo a un lado: ustedes hablan demasiado. Como hermanos debemos compartir las bendiciones y las desgracias juntos. Nielí, yo solo tengo un reino de alma rojo. ¿Estoy apto para el entrenamiento de la fuerza alma? Por supuesto, todo el mundo puede entrenar la fuerza alma, incluso si es un reino de alma roja, excepto que hay una diferencia en el cultivo que es adecuada para el reino de alma rojo, dijo Nielí sonriendo. Lu Piao empezó inyectando su fuerza alma dentro del cristal del alma. Rápidamente el cristal de alma comenzó a brillar, una decena de puntos de luces que llevaban un poco de enrojecimiento hilando dentro del cristal. El brillo de la luz era más pequeño que Ducé por mucho. Al ver esta escena, la cara de Lu Piao se puso roja. Su fuerza de alma era demasiado baja. Reino de alma rojo, con atributo del caos y la forma del sol escarlata. Nielí frunció el ceño por un momento. Forma del arma del sol escarlata, aunque se considera común, pero en realidad los atributos del caos son sorprendentemente raros. No ha habido un atributo del caos desde hace cientos de miles de años. ¿Por qué no practicas la técnica del caos primordial? ¿Técnicas santas del caos primordial? ¿Es fuerte? Lu Piao preguntó con entusiasmo, como sonaba poderoso desde su propio nombre. Por supuesto, la técnica del caos santo primordial no es de ninguna forma inferior a la técnica del celestial Qilin. Como no requiere de mucha práctica, solo es necesario fortalecer el ki del caos en tu cuerpo, que se adapta a ti, dijo Nielí, riendo. Esto dependerá de tu suerte para poder entrenar la formación del más alto nivel. Escuchando las palabras de Nielí, los ojos de Lu Piao instantáneamente brillaron. Esa pieza de cultivo es muy adecuada para mí. Él se rió cuando dijo: yo no necesito practicar al nivel más alto. Voy a estar satisfecho si puedo llegar a ser un espiritualista demonio de rango plata una estrella. Espiritualista rango plata una estrella. Si el creador de la técnica de los santos caos primordiales supiera lo grande que era la idea de Lu Piao, se ahogaría ante la idea. Rango plata una estrella. Nielí se quedó sin habla. Él estimó que en poco tiempo Lu Piao se daría cuenta de lo ridículo que sería su sueño. La práctica en la técnica del cultivo del santo caos primordial sería imposible estabilizar en rango plata una estrella. A medida que el ki del caos se acumula en su cuerpo, el cultivo de Lu Piao también avanzaría a pasos agigantados, llegando a un nivel alarmante. Nielí también comenzó a probar a Weinan, Su Xiangyun y Sangmin, y les regaló a cada uno un conjunto de técnicas de cultivo de gran alcance. Aunque se pueden comparar con el santo caos primordial, aunque no se pueden comparar con el santo caos primordial o la técnica del celestial Qilin, siguen siendo técnicas de cultivo de nivel que ninguna de otra técnica de Ciudad Gloria se podría comparar, sin mencionar las técnicas de cultivación que también eran las correctas para sus aptitudes, y Reino Alma, así como sus prácticas futuras, también serían más eficaces. Esperen hasta alcanzar el rango bronce 5 estrellas y encontrar un espíritu adecuado. A continuación, sus capacidades de combate también aumentarán rápidamente. Echando un vistazo a la pieza de cristal del alma en sus manos, Nielí se preparó para poder poner a prueba su talento innato. Debido a diversas razones, en su vida anterior, Nielí tomó una gran cantidad de desvíos en las técnicas de cultivo que practicaba eran muy desordenadas. Esto dio lugar a su falta de fuerza al final de su entrenamiento. Por lo tanto, en esta vida, él quería encontrar la técnica de cultivo más adecuada para sí mismo. Capítulo 14. La técnica de cultivación del Dios Celestial. Luego de inyectar fuerza de alma en los cristales, unos pocos puntos brillantes aparecieron flotando en el cristal del alma, pero los cristales básicamente permanecieron oscuros. Repentinamente me siento aliviado. La fuerza de alma de Nielí es más débil que la mía. Lu Piao guiñó con sus ojos mientras reía. Ducé le dio una mirada dura a Lu Piao.
Nieli no le importaba, la cantidad de fuerza alma no importaba mucho para él. En este momento Nieli ponía atención al reino alma rojo, fragmentado, desordenado y sin ningún atributo. Un reino alma sin atributos y desordenado. Nieli sonrió amargamente. Todos los reinos alma son muy fuertes, pero si tuviera que decir qué tipo de reino alma es más débil, sería el sin atributos. Esto es porque no tiene ninguna característica en absoluto y la forma del reino alma no es condensada. Originalmente mi primer reino alma era como este, pero luego de practicar distintos métodos de técnicas de cultivación, causó que se volviera incluso más turbulento. No es de extrañar, después de pasar un largo tiempo practicando dentro del temporal libro demoníaco espiritual, yo todavía era incapaz de avanzar, así que la raíz del problema era esto. Los reinos alma sin atributos son los más inestables y son más propensos a ser cambiados. Nieli se sumergió profundamente en sus pensamientos. Si existiera alguna técnica de cultivo adecuada para los reinos de alma sin atributos, entonces solo tendría tres opciones: la técnica de cultivación del dios celestial, la técnica de cultivación del dios de guerra y la técnica de cultivación del dios del vacío. Entre estas, las técnicas de cultivación del dios celestial es la más profunda. La técnica del dios de la guerra es la más despótica y la técnica del dios del vacío es la más reservada. Basado en el potencial a futuro, la técnica del dios celestial tiene el mayor potencial, pero esta técnica también es la más difícil de practicar. Con un reino de alma sin atributos, practicar cualquier tipo de técnica de cultivo será mucho más lento que los demás, pero si uno es capaz de practicar con la técnica del dios celestial, será en general la técnica del cultivo más fuerte, ya que comparte varias propiedades similares a los reinos de alma sin atributos. Una vez que tenga éxito en la práctica, la técnica de cultivo del dios celestial podría ser capaz de practicar todos los tipos de técnica de cultivación de todos los diferentes atributos, lo cual resultaría en tener un poder supremo y ser capaz de crear su propio camino. Practicando técnicas de cultivo normales, el reino alma solo será capaz de contener un espíritu demoníaco. Si consiguiera un espíritu demoníaco más fuerte, entonces el anterior espíritu debería ser reemplazado. Pero en la técnica de cultivación del dios celestial, uno puede contener 7 diferentes espíritus demoníacos, cada uno por un atributo diferente. Cada vez que uno integre un espíritu demoníaco, la fuerza de alma de uno debería integrarse debido a que se doblaría. Conseguir 7 poderosos espíritus demoníacos puede causar que la cultivación y las habilidades de combate alcancen un nivel inimaginablemente alarmante. Él estuvo indeciso durante bastante tiempo, a pesar de que su velocidad de entrenamiento no es rápida, mucho más lejana comparada con la de Dusé, Lupiao y el trío. Una vez que la técnica de cultivación sea completada satisfactoriamente, entonces la técnica de cultivo del dios celestial, sin lugar a dudas, sería la más fuerte. Nieli meditaba los cantos y empezó con la práctica más básica. En el futuro, él podría necesitar el soporte de una gran cantidad de elixires, pero por ahora, él solo necesitaría practicar los fundamentos básicos. Viendo que Nieli empezó a entrenar, Dusé, Lupiao y el resto que estaban presentes en el cuarto también empezaron a practicar sus propias técnicas de cultivación y empezaron a absorber energía desde el cielo y la tierra para fortalecer su reino alma. Mientras más ellos practicaban, más se daban cuenta cuán profundas y misteriosas eran esas técnicas de cultivo. 6 personas tenían su reino alma su reino alma rebotando rápidamente, surgiendo y expandiéndose. Tanto Dusé, Lupiao y los otros 3 estudiantes plenios comenzaron a sentir como su fuerza espiritual empezaba a mejorar significativamente. El proceso de mejora era simplemente asombrosamente rápido. Después de todo, la técnica de cultivación dadas a ellos por Nieli son las técnicas más aplastantes y poderosas de toda la Tierra. Una vez que iniciaron, la velocidad de su práctica en comparación con las técnicas normales de cultivación eran 10 o 100 veces más rápida. Nieli estaba practicando la técnica del dios celestial. Actualmente, él no buscaba una técnica de cultivación rápida, sino que prefería de manera constante entender las bases
un paso a la vez. Su reino alma era como un mar surgiendo, constantemente cambiando su forma. Porciones de su fuerza alma fluían y fluían. Nieli sentía que su fuerza espiritual ya había sido significativamente fortalecida. La primera etapa de su práctica era alcanzar el nivel en que su corazón y su fuerza fuesen uno. Con la continua mejoría de su fuerza alma, el reino alma empezó a surgir una y otra vez, liberando gradualmente un resplandor cian. Nieli y su grupo permanecieron en la librería, dedicándose a la práctica, 2 días. Con el paso del tiempo, la fuerza espiritual de Nieli aumentó de 5 a más de 30. Esta velocidad era simplemente sorprendente. Si Chen Shui se llegara a enterar de que la velocidad de cultivo de Nieli alcanzaría tal aterradora velocidad, ¿qué tipo de pensamiento tendría ella? La velocidad de Nieli, sin embargo, es considerada lenta. La velocidad de cultivo de Duce, Lu Piao y el trío eran incluso más rápidas que Nieli, especialmente Duce. Tal vez no pasaría mucho tiempo para que él pudiese alcanzar el rango de bronce, una estrella. Uno solo puede imaginar, luego de terminar una etapa de cultivación, cuán lejos se habría incrementado su fuerza alma. Alcanzar el reino bronce, una estrella, en 2 meses, para Nieli no era nada. Nieli incluso sería capaz de alcanzar las 2 o 3 estrellas dentro de esos 2 meses. Durante el examen dentro de 2 meses, ¿cómo sería la expresión de Chen Shui? En ese momento, en la clase de aprendices de peleadores, en el último par de días, los asientos de Nieli y su grupo estaban vacíos. Nadie sabía dónde habían ido. Pronto sería la tercera noche. Nieli no se había olvidado, ¿no es así? Xiao Ninger esperaba la llegada de esa noche dentro de su corazón, pensando en las cosas que había pasado ese día. Silenciosamente se sentó Xiao Ninger, empezó a sonrojarse silenciosamente. Su cara tenía una amable y pura sonrisa, hermosa y atractiva, causando que los chicos alrededor quedaran estupefactos. Jessie Jun estaba muy intrigada dentro de su corazón. Recientemente, Xiao Nier a menudo se perdía dentro de sus pensamientos, causando que ella tuviera cierta curiosidad sobre eso. ¿Qué fue lo que realmente pasó para que Xiao Nier estuviera tan preocupada dentro de sus pensamientos? Xiao Nier no se habría enamorado de Nieli, ¿cierto? Jessie Jun no entendía qué es tan bueno sobre ese chico llamado Nieli para hacer que una chica tan arrogante como Xiao Ninger se enamorara de él. Como Chen Shui estaba enseñando en la clase, su mirada pasó por los 6 asientos vacíos mientras se burlaba dentro de su corazón. Nieli probablemente estaba entrenando amargamente, ¿no es así? Incluso así, ¿qué importa? Nieli pensaba que él podría ser capaz de atravesar de un amargo entrenamiento, de ser capaz de aumentar su fuerza de alma de 5 a 100. Eso solo es un periodo de 2 meses, en solo un periodo de 2 meses. Eso es absolutamente imposible. Si Nieli tuviera un reino de alma verde o superior, entonces él podría tener una chance de lograrlo. Pero Nieli tenía un reino de alma rojo. Desde su punto de vista, Nieli estaba destinado a perder. Nieli se había atrevido a contradecirla públicamente en clase. Este será el precio a pagar. Ella solo podía imaginar cuán lastimosa sería la situación de Nieli de ser expulsado. Chen Shui reveló una leve mueca en su cara mientras continuaba dictando la clase: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, celeste e índigo, los 7 diferentes reinos de alma. Con el rojo, considerado como el peor dentro de los 100 años de la historia de la Ciudad Gloria, solo algunos habían sido capaces de practicar hasta alcanzar el nivel del espiritualista demoníaco de rango plata. Salvo por circunstancias fortuitas, los reinos almas rojos tenían un límite de la fuerza alma que podían contener, el cual será 600. Mientras más alto se iba, más difícil se volvería. Escuchando las palabras de Chen Shui, la multitud de estudiantes plebeyos bajo ese nivel revelaron una expresión de decepción en sus rostros. La fuerza espiritual de los poseedores de un reino de alma rojo solo podían alcanzar un máximo de 600, lo cual significaba que a menos que tengan buena forma, lo máximo que ellos pueden alcanzar es solo un reino de rango de bronce 5 estrellas.
Esos estudiantes con reinos de alma rojo no podían dejar de quejarse de aquella injusticia, porque ellos solo tenían un reino de alma rojo. Hay algunas cosas que son decididas por los cielos desde el nacimiento. Nosotros tenemos que sucumbir ante nuestro destino. Algunas personas serán resguardadas al nacer y otros podrían ser plebeyos inferiores al nacer. Chen Shui empezó a reír hasta el punto de llorar. Jessie Jun, Xiao Ninger fruncieron sus cejas en señal de disgusto al escuchar las palabras de Chen Shui. A ellas no les gustaba Chen Shui desde el comienzo, y las palabras de Chen Shui dijo fueron demasiado. Con la ciudad Gloria bajo la amenaza de las bestias demoníacas, Chen Shui continuaba intentando suscitar conflictos entre los plebeyos y los nobles, simplemente haciendo caso omiso a la situación. Escuchando las palabras de Chen Shui, aquellos estudiantes plebeyos solo podían cerrar firmemente sus puños hasta el punto en que de casi hacer brotar gran sangre de sus palmas. A pesar de que estaban muy enojados debido a lo que Chen Shui dijo, la mayoría de ellos tuvieron que soportarlo. No todo el mundo tenía el coraje para contradecir a una maestra con una apuesta que implicaba retirarse de la escuela. Ellos no, y ninguno se atrevería a hacerlo. A causa de esto, ellos tenían una profunda admiración por Neili desde el fondo de sus corazones. Lo que no sabía Neili era que las constantes burlas hacia los estudiantes plebeyos por la parte de Chen Shui se convirtieron en una motivación espiritual para los estudiantes plebeyos, y casi todos los estudiantes plebeyos deseaban que Neili ganara, persiguiendo y alejando a la cruel Chen Shui. Las recientes acciones de Neili se ganaron los corazones de los estudiantes plebeyos. Con el paso del tiempo, el incidente de Neili dándole una dura bofetada en la cara de la familia sagrada y su apuesta con Chen Shui pronto empezaron a ser bien conocidas. Casi todo el mundo dentro del Instituto de la Santa Orquídea discutía sobre eso. Él dijo que será capaz de incrementar la fuerza espiritual de 5 a 100 en solo 2 meses. Simplemente no conoce su lugar. Sí, incluso un genio con un reino de alma Xian no sería capaz de lograrlo. Espero que Neili gane. Realmente odio a su mujer. Yo también, a pesar de que sus oportunidades de ganar son realmente pocas, el 70% de los estudiantes del Instituto de la Santa Orquídea eran plebeyos. Neili ofendió a Chen Shui y a la familia sagrada por defenderlos a ellos, lo que hacía que ellos apoyaran a Neili en su corazón. A muchas personas no les agradaba la familia sagrada. Algunos de los chicos nobles todavía desaprobaban a Neili. Incluso si la familia sagrada cometió un error, seguían siendo una de las 3 familias de la ciudad grandes de las familias de la ciudad Gloria. Las acciones de Neili ofendieron a sus superiores. Mostró un desacato a la autoridad. Incluso miraban a Neili como la escoria dentro de los nobles. Algunas personas simplemente permanecen al lado de los plebeyos. ¿Qué puede hacer él al respecto? Estaba ridiculizando a Neili. A últimas horas de la tarde, la mayoría de los estudiantes del Instituto de la Santa Orquídea fueron a comer. La biblioteca estaba muy tranquila. Neili y su grupo de personas comían juntos e iban de vuelta a la librería para continuar con su práctica. Neili, mi fuerza de alma actual es 89. Con la velocidad actual, seré capaz de alcanzar el rango bronce de una estrella en solo una semana. Duce susurró. Su voz tenía un entusiasmo excitante en ella. Esta velocidad de cultivación era imposible de imaginar. Desde su punto de vista, el fortalecimiento de su fuerza espiritual es muy rápido, tan rápido que ya había llegado al punto en que ya era un noble objetivo. Era simplemente como vivir en un sueño. Nosotros necesitamos conseguir algunos elixires. Solo con los elixires nuestra velocidad de cultivo será más rápida, dijo Neili. Escuchando las palabras de Neili, Duce y todo el grupo se quedaron conmocionados. Si ellos no habían tomado ningún tipo de elixires y su velocidad de cultivo era realmente rápida, si ellos fueran a consumir algunos elixires, ¿cuán rápida podría volverse su velocidad de cultivo? Pero, ¿dónde ellos encontrarían elixires? Los elixires pueden mejorar la cultivación, pero pueden llegar a costar hasta 10.000 monedas espirituales. A pesar de que ganaron aproximadamente 16.000 monedas espirituales por matar ovejas corneadas, el comprar los cristales de alma les había costado bastante, dejándolos con apenas 10.000 monedas espirituales. Ustedes, chicos, continúen entrenando en la biblioteca.
Tengo algunos asuntos que atender hoy en la noche. Necesito encontrar una manera de hacer más dinero con las 10.000 monedas espirituales que nos quedan, dijo Nieli mientras reía. Con más dinero ellos podrían comprar elixires que mejoran su velocidad de cultivación. Ellos no sabían qué planeaba hacer Nieli, pero desde que Nieli ya tenía un plan, ellos no preguntarían mucho al respecto. Esa noche Nieli y Xiaonier habían prometido encontrarse. Si Nieli ayudaba a Xiaonier a liberarse de su enfermedad, también podría ser considerado una buena acción. Ducé, Lu Piao y el trío no pensaban que la razón para que Nieli los dejara fuera para reunirse con la diosa Xiaonier. Si ellos lo supieran, definitivamente se sentirían deprimidos. Nieli prefería las chicas sobre sus amigos. Capítulo 15. Orientación. Justo cuando Nieli y su grupo estaba charlando, la mirada de Nieli de pronto se centró en una dirección lejana, cerca de los libros. Una figura elegante estaba sosteniendo un libro mientras lo miraba. Pelo morado, que era como una cascada. En parte de los oídos, unas partes de su pelo estaban amarrados con seda, añadiéndole más elegancia a su temperamento. El amanecer del sol brillaba en su delicado rostro, haciéndola más elegante y atractiva. El corazón de Nieli empezó a latir más rápido con tan solo verla. Por un instante, incontrolables memorias pasadas como un rayo por su cabeza. El destino sin fin, escondiéndose y corriendo de las bestias. Con el agudo sentido del peligro, ellos lograron sobrevivir a las situaciones de vida o muerte. Él salvó a incontables personas en ese tiempo y gradualmente pudo estar con Jessie June mientras crecieron juntos, conociéndose uno al otro. Aun cuando la cultivación de Nieli era extremadamente pobre comparada a la de Jessie June, los dos terminaron juntos al final. Esa noche, Nieli tocó la suave espalda de Jessie June. Su loco amor por Jessie June no podía ser retenido por más tiempo. La mirada de Jessie June bajo la luz de la luna era simplemente perfecta, como la escultura de una diosa. Su rostro atractivo, su cuerpo ondulado, suave y brazos tan finos como el jade en sí mismos. Los dos pechos gemelos. Esas locas escenas estaban profundamente impregnadas en el corazón de Nieli. El Nieli de ese tiempo nunca imaginó que esa hermosa diosa Jessie June en realidad caería por él. Después, en orden para salvar a Nieli y a los otros sobrevivientes, Jessie June murió en batalla. Viendo esa escena, el corazón de Nieli se sintió como si hubiera sido poloñado por alguien. Él todavía recuerda ese tiempo de dolor penetrante. Si no fuera porque Nieli quería completar el deseo de Jessie June de proteger a su familia, Nieli de ese tiempo le habría seguido a la muerte. Si no fuera por ese temporal libro demonio espiritual, no habría sido capaz de volver a la vida y no sería capaz de volver a verla de nuevo. Nieli respiró profundo, calmó su interna emoción. Él siempre ha estado buscando una oportunidad para acercarse a Jessie June, pero él no quería molestarla. De todas formas, desde que el matrimonio entre ella y Chen Yue todavía no ha sido hecho, el actual Nieli tiene una urgente necesidad de tener fuerza. Solo al tener fuerza él puede disuadir a la familia sagrada y entonces ser capaz de tomar a Jessie June de las manos de Chen Yue. Ustedes vayan primero, todavía tengo cosas que atender, Nieli dijo, mirando hacia Ducé, Lu Piao y al trío. Ducé y Lu Piao siguieron la vista de Nieli, manos agarrando un antiguo libro. La belleza, calladamente leyendo, parecía una elfa en el anochecer, simplemente perfecta. Llevando un vestido de seda blanco, teniendo una conducta elegante, apoyándose en el estante con una postura noble, quieta y elegante como una lotus fuera del agua, sagrada y noble, causando que ninguna persona se atreviera a profanarla. Ellos instantáneamente supieron qué es lo que Nieli quería hacer. A todos les gustan las cosas hermosas. Es solo que cuando uno estaba enfrente de Jessie June, ellos no tenían el coraje para avanzar debido a su baja autoestima. Nieli caminó hacia la dirección de Jessie June. Apuesto a que Nieli fallará en 15 minutos. La chica más bonita de la clase definitivamente lo ignorará.
dijo Lupiao sonriendo confiadamente. Espero que Nelly no reciba un golpe muy duro, Ducé murmuró. Ellos se escondieron en una esquina mirando hacia Nelly. Él probablemente sería ignorado por ella. La chica más bonita de la clase no es tan fácil. Incluso Chen Yue falló en acercarse a ella. Jessie Jun calladamente está leyendo el libro. Nelly no pudo evitar el romper esta hermosa cena. Nelly inesperadamente se dio cuenta de que Jessie Jun estaba leyendo el libro de Divino del Rayo del Fuego. Jessie Jun frunció el ceño mientras daba vueltas a las páginas del libro. Ella es alguien que tiene un fuerte espíritu competitivo y también trabaja muy duro. No importa si es talento, cultivación o incluso conocimiento. Ella es mucho más fuerte en todo eso que la gente ordinaria. Ella todavía tenía ese pequeño orgullo en su corazón, pero ya en realidad se dio cuenta de la gran diferencia que hay entre Nelly y ella. Las cosas en el libro del Rayo Divino de Fuego son tan profundas. El primer volumen fue traducido, lo que estaba bien, pero después del primer volumen, los otros estaban escritos en lenguaje del Imperio Viento-Nieve. Ella no entendía nada de él. El conocimiento, Jessie Jun realmente es más fuerte que otras personas, pero ella se comparó con el tipo equivocado. Después de todo, Nelly ha renacido. Viendo a Jessie Jun sosteniendo el libro, dándole vuelta a cada página, con el entendimiento de Nelly sobre Jessie Jun, él naturalmente adivinó la mente de Jessie Jun. Él no pudo evitar sonreír mientras caminaba al lado de Jessie Jun y bromeando dijo entonces: ¿la estudiante Jessie Jun también está interesada en el libro del Divino Rayo del Fuego? Jessie Jun se recuperó de sus profundos pensamientos. Mirando hacia Nelly, su rostro reveló una expresión de sorpresa. Ella definitivamente no esperaba el encontrarse con Nelly aquí. Piensa de nuevo, Nelly está probablemente aquí leyendo libros. De otra forma, ¿cómo podría él tener tanto conocimiento? Este libro es muy profundo. Solo le di un vistazo, pero me di cuenta de que no puedo leer nada de él. Jessie Jun cerró el libro elegantemente, diciendo mientras políticamente mantenía su distancia de Nelly. La figura delgada de Jessie Jun, aun cuando ella estaba a unos pasos, su sutil fragancia puede ser percibida viniendo de ella. Nelly sabía que esta era la única fragancia, causándole que a uno quedara hipnotizado. Esta fragancia tan familiar e íntima es la fragancia recordada en su memoria. Este libro está escrito en las palabras del Imperio Viento-Nieve. Las palabras de esa era son ligeramente esotéricas y difíciles de entender, pero si primero puedes entender las palabras del Imperio Oro Negro, las encontrarás más fáciles de entender, dijo Nelly sonriendo. ¿Palabras del Imperio Oro Negro? Jessie Jun cuidadosamente repitió: antes de la Era Oscura hubo 3 eras que fueron bien archivadas como las más poderosos imperios en esa era, respectivamente. La era del Imperio del Santo Espíritu, la era del Imperio Viento y Nieve y la era del Imperio Sagrado. El Imperio Oro Negro es relativamente un gran imperio en la era del Imperio Viento Nieve. Nelly sabe muchas cosas. Jessie Jun no pudo evitar sentir un poco de admiración por él, pero aprender el lenguaje de una era no es necesariamente para leer estos libros. También sus aptitudes. No es adecuado el practicar técnicas de cultivo del rayo de fuego. La expresión de Nelly era la serena. A diferencia de otros chicos que eran reservados y tiesos en frente de Jessie Jun, después de todo, Nelly entendía a Jessie Jun hasta los huesos. Entonces, ¿qué técnica de cultivo es adecuada para mí? Probando al chico enfrente de ella, el conocimiento de Nelly la hizo sentir un poco deprimida. Si lo adivinó bien, alguien de tu familia usó la fuerza de alma para examinar tu cuerpo antes. Actualmente estás practicando la técnica de cultivación del viento-nieve. Entonces la técnica de cultivación viento-nieve es la más adecuada para tu físico. Nelly ligeramente sonrió mientras decía. Los ojos de Jessie Jun se abrieron de lo sorprendida y conmocionada mientras miraba a Nelly. En realidad, él adivinó correctamente, su abuelo en verdad usó la fuerza de alma para examinar su cuerpo antes, pero era un secreto que nadie sabía. Después de todo, el examinar un cuerpo, uno gasta mucha fuerza de alma. ¿Cómo es que Nelly sabe esto? Viendo la expresión de Jessie Jun, Nelly supo que adivinó correctamente. Sonriendo dijo: aún cuando tu familia examinó tu físico anteriormente, él definitivamente no pudo detectar la forma.
de tu reino alma. Por eso la técnica de cultivación que él escogió puede que no sea la adecuada para ti. La forma del reino alma, Jessie Jung curvó sus cejas. Ella no sabía qué era eso. ¿Qué tal si hablamos un poco y me dejas examinar la forma de tu fuerza alma? Nieli preguntó a Jessie Jung. Jessie Jung le levantó la cabeza y miró hacia Nieli. Pensó por un momento y movió la cabeza. No hay necesidad. Ella todavía tenía su distancia a Nieli. Si el método de Nieli para examinar su cuerpo es el mismo que su abuelo, entonces habría un contacto de piel. Jessie Jung todavía tiene algunas precauciones contra Nieli. Percibiendo haber adivinado lo que pensó Jessie Jung, Nieli sonrió. Él sabía que Jessie Jung pensó mucho, diciendo, en realidad el método para examinar es muy simple. Ten un cristal de alma sin usar y vuelve. Entonces, si al inyectarle tu fuerza alma, solo necesitaré observar el cristal de alma para saber la forma de tu reino alma. Oh, ¿así de simple? Jessie Jung, disculpándose, miró a Nieli. Parece que ella la malinterpretó a Nieli. Un cristal de alma no costaría mucho dinero. Si quieres probar tu fuerza del reino alma, búscame mañana cerca de esta hora aquí. Nieli terminó sus palabras y dio vuelta y se fue. Jessie Jung, asombrada, miró a Nieli. Usualmente cuando los chicos le hablan, ellos hablarían por más tiempo, pero Nieli es actualmente la excepción. ¿Qué tipo de persona en realidad es Nieli? Ella se dio cuenta de que ella no entendía a su compañero para nada. Nieli jadió el carácter de Jessie Jung. Entre más él intenta acercarse, más lejano ella se distanciaba de él. El futuro todavía es largo. Primero deja una buena impresión en Jessie Jung y lentamente ve armando una resolución. Jessie Jung apretó sus dientes y dijo, compañero Nieli, ¿qué sucede? Nieli se dio vuelta preguntando. Viendo que Nieli y Jessie Jung estaban hablando a la distancia y cuánto Nieli se estaba yendo, Jessie Jung en realidad los llamó. Causó que Ducé y Lupiao y el grupo los miraran estupefactos. De acuerdo, él merece ser el jefe. Primero, él hizo que la diosa Ninger tomara la iniciativa para darle el desayuno. Y ahora hizo que la diosa Jessie Jung lo tomara. Por la felicidad de mi vida tengo que preguntarle por orientación al jefe. Wei Nan murmuró. Esto causó celos en los demás que estaban pasando. Ser capaz de hablar con la diosa Jessie Jung. ¿Cuántos hombres deseaban por ese tipo de cosas? Ducé y Lupiao se miraron el uno al otro. Parece que subestimamos a Nieli. Este tipo en verdad tiene técnicas secretas. Nieli ligó con la diosa Ninger y él también puede ligar con la diosa Jessie Jung. Teniendo una a la izquierda y abrazando a la otra a la derecha, su felicidad es infinita. Nieli no sabía de las discusiones entre sus hermanos. Escuchando a Jessie Jung llamándolo de vuelta era inesperado. Él sorpresivamente volteó su cabeza. El conocimiento de los patrones de inscripción del compañero Nieli es profundo. Tengo unas preguntas para usted. ¿Está bien? Jessie Jung preguntó con los ojos relucientes. Por supuesto que puedes. Dime qué necesitas. Nieli rió. Jessie Jung no tenía sus esperanzas muy altas. Después de todas sus preguntas, no eran cosas que una persona ordinaria podría responder. En términos de entender patrones de inscripción, el conocimiento de Jessie Jung, quien había nacido en una de las grandes familias, habían superado a los de todos sus compañeros. Capítulo 16. Magia demoníaca. Jessie Jung sacó 2 rollos de inscripción de su anillo interespacial. Los expertos suelen almacenar sus técnicas en los patrones de inscripción, escribirlos en rollos de inscripción. Después, en la batalla, ellos pueden activar las inscripciones para liberar técnicas de combate de gran alcance, mucho más rápido de que si tuvieran que realizar las técnicas por sí mismos. Pero los pergaminos de inscripción suelen ser muy caros. Solo un pergamino de inscripción en blanco costaría hasta cientos de monedas espirituales. Un pergamino de inscripción rango bronce costaría miles de piedras de monedas espirituales, y un pergamino de inscripción de rango plata costaría 10.000 monedas espirituales. En cuanto al rango oro, el precio de la misma es simplemente inimaginable. Son cosas muy preciosas para la gente común, que la gente común no se puede permitir. Estos 2 rollos de inscripción son las inscripciones de la nieve viento. Los pálidos dedos de Jessie Jung abrieron lentamente uno de los rollos de inscripción rango bronce. Estos 2 pergaminos de inscripción parece ser que tienen algún error cuando se redactaron.
y por lo tanto no es posible activarlos, pero no puedo encontrar la raíz del problema. La mirada de Neely barrió estos dos patrones de inscripción en el libro y encontró el problema con los dos patrones de inscripción. Pasó tanto tiempo en su vida anterior en el interior de los libros temporales del libro temporal de demonios espirituales que el conocimiento de Neely acerca de los patrones de inscripción había alcanzado la perfección. Independientemente del atributo, para él los patrones de inscripción de todo tipo eran sencillos de entender. Corregir los pergaminos rango bronce de inscripción no tenía ningún desafío. Incluso si los profesores no podían decirte la raíz del problema de estos dos patrones de inscripción de bronce, con tu origen familiar, ¿no podrías haber pedido a tu padre por las respuestas?, preguntó Neely mirando a Jessie June. Dentro de los ojos de color lavanda de Jessie June brilló un dejo de tristeza. Neely de repente comprendió. Jessie June nunca tuvo una madre desde su nacimiento, y con su padre siendo el señor de la ciudad, estaba ocupado todo el día. Su abuelo era un demonio espiritualista de rango leyenda, así que tuvo que liderar a sus hombres a explorar las montañas ancestrales, eliminando cualquier posible crisis de Ciudad Gloria. Así que, naturalmente, nadie podía ayudar a Jessie June. Pensando en esto, Neely sintió piedad por Jessie June, diciendo, en el futuro, si hay cualquier problema, usted puede encontrarme aquí en cualquier momento. Al terminar de decir estas palabras, la mirada de Neely cayó sobre los dos pergaminos de inscripción rango bronce. Apuntó a uno de los dos rollos de inscripción rango bronce y dijo, este pergamino de inscripción rango bronce es una inscripción de atributo viento-nieve. La estructura de la inscripción no tiene ningún tipo de problema, pero este rollo es un rollo defectuoso. ¿Rollo defectuoso?, Jessie June preguntó sorprendido. Bien, la persona que hizo este rollo defectuoso es un experto, pero uno fraudulento. Si uno quien ve no es lo suficientemente experto, dejarse llevar en la compra de este rollo es comprensible. Neely dijo, riendo. Su inscripción se dibuja con la sangre de un gusano espiritual de viento helado. La sangre del gusano espiritual de viento helado es por lo general un color gris plateado, no este color plateado rojo brillante. Mi conjetura es que alguien que está escrito con la sangre de una larva de un gusano espiritual de viento helado. La larva no es lo suficientemente fuerte y por lo tanto causó que esta inscripción de atributo viento-nieve sea incapaz de activarse. La sangre de un gusano espiritual de viento helado es de color gris plateado, mientras que su etapa larva es el color de la sangre siendo plateado rojo cuando está aún en su etapa larva. Jessie June nunca pensó que el problema era en realidad algo como esto. Tomó este pergamino de inscripción que fue incapaz de activar y pidió a varios profesores en la escuela e incluso al subdirector, pero ninguno de ellos era capaz de encontrar el problema con él, porque el pergamino de inscripción rango bronce fue dibujado correctamente. Este misterio se ocultó dentro de su corazón durante mucho tiempo. Eso fue hasta hoy, cuando este misterio se resolvió fácilmente. Así que su perspectiva se equivocó. La inscripción no tenía problemas, por lo que su deseo de encontrar un problema con la inscripción era naturalmente imposible. Este tipo de problema, Neely podía decir con solo una mirada. ¿Cuán profundo debe ser su propio conocimiento para lograr esto? ¿Fue el conocimiento de los profesores y el de su subdirector menor que el de Neely? Una profunda admiración surgió dentro de Jessie June hacia Neely. Eso hizo que ella también redujera gradualmente su guardia contra Neely. Una persona con tan vasto conocimiento, probablemente su carácter no sería tan malo, ¿verdad? ¿Qué pasa con este pergamino de inscripción de rango bronce? Jessie June señaló hacia el otro rollo de inscripción. Mientras ella apuntaba hacia el rollo, ella lo miró de nuevo. Neely era ligeramente más alto que ella por poco. Con un rostro cincelado, cejas afiladas y los ojos brillantes, él era muy guapo. En el pasado, la presencia de Neely en la clase fue muy baja, hasta hoy. Cuando Jessie June comenzó a tener cierta comprensión hacia Neely, hizo que su corazón empezara a sentir profunda admiración por Neely. Este patrón de inscripción es la inscripción del atributo viento-nieve. Es originalmente un patrón de inscripción de rango plata, pero el patrón dejado atrás por la edad de las tinieblas estaba incompleto. Después la gente trató de parcharlo
y en el proceso causó que caiga al nivel de convertirse en un patrón de inscripción de rango bronce. Nieli dijo: Jessie June tenía sus dudas, ella nunca pensó que todavía hay tanta historia detrás de él, en qué libro se grabó y cómo es que ella nunca lo haya visto antes. Oyó a Nieli continuar su discurso. Además de dejar caer el patrón de inscripción de rango bronce, sus parches causaron que gane un problema con su estructura y por lo tanto a menudo se deben tener problemas al cultivarse, haciendo que sea inutilizable. Simplemente es necesario ajustarlo un poco. ¿Cambios estructurales? ¿Cómo se puede cambiarlo? Los ojos de Jessie June estaban llenos de dudas. Incluso si es su abuelo, no se atrevería a alterar la estructura de un patrón de inscripción transmitidos de épocas antiguas, que ya estaban en una forma perfecta. Aunque su abuelo es un demonio de rango leyenda y puede crear patrones de inscripción, sigue siendo muy difícil de ajustar un patrón de inscripción. ¿Tienes un bolígrafo?, preguntó Nieli, mirando a Jessie June. La mano derecha de Jessie June se movió, agarró una pluma cuerno plata sacada de su anillo interespacial hecha de una oveja corneada. Cuando Nieli tomó la pluma cuerno plata de la mano de Jessie June, su dedo tocó accidentalmente la palma de Jessie June. Ese contacto con la piel suave hizo aletear su corazón. Ella inmediatamente retiró la mano. De repente, levantando la cabeza, con sus ojos alerta, miró a Nieli. Ella pensó que Nieli intencionalmente trató de tomar ventaja de la situación, pero se sorprendió de encontrar a Nieli sosteniendo la pluma cuerno plata con la mirada digna en su rostro. Tal vez lo sobrepensó. El contacto temprano hacía sentir una sensación extraña. Nieli dibujó unos simples trazos sobre el papel blanco y un patrón más completo de inscripción de atributo viento-nieve apareció en el papel. La forma de los dibujos fue tan bien proporcionada como si estuviera impreso. Nieli terminó el dibujo. Tales patrones de inscripción complejos con unos pocos trazos que parecían al azar. Esta asombrosa capacidad aterradora le hizo jadear de asombro. Esta ajustada inscripción de atributo nieve-viento se hizo aún más compleja y difícil de entender. Incluso Jessie June no podía entenderlo. Esta es la inscripción de atributo viento-nieve, Nieli dijo mientras mirando hacia Jessie June. Es un patrón de inscripción de rango plata. La mirada de Jessie June cayó sobre el patrón de inscripción frunciendo las cejas. Este ajuste resultó ser 2 veces más complejo en comparación con su anterior forma. Lo cierto es que ella no podía verificar cuán efectivo es el patrón de inscripción, a lo menos que alguien fuera a hacerlo en un pergamino. Ella no había visto este tipo de patrón de inscripción antes. Este patrón de inscripción se hace con 33 razones de la fundación en el mismo de la estructura de Nieli. Nieli explicó. Esta es una estructura estable. La estructura anterior no era estable. Jessie June soltó un sí lleno de dudas. Ella no preguntó más lejos, solo manteniendo su patrón de inscripción alterado por Nieli, preparando a alguien para hacer de esto un rollo para probarlo, para ver si era tal como dijo Nieli, un patrón rango inscripción plata. Luego buscó orientación adicional sobre algunos problemas que tuvo con los patrones de inscripción nieve de viento, así como las técnicas de cultivo. Las respuestas de Nieli eran tranquilas. Bajo la tutoría de Nieli, Jessie June alivió sus dudas acerca de Nieli, admirándolo aún más. ¿Cuánto tiempo se necesita una persona para tener un conocimiento tan profundo como Nieli? Compañero Nieli, muchas gracias por sus respuestas. No se olvide de nuestro acuerdo sobre la reunión aquí mañana. Llueva o truene antes de salir. Jessie June sonrió gracial como perla, bella y refinada. Esa sonrisa brillante había causado que Nieli ser un poco distraído. Jessie June se alejó agitando la mano. La vista que daba al irse era elegante y atractiva. El humor de Nieli de repente se hizo aún más alegre, muy satisfecho de su primera charla con Jessie June. Justo cuando Nieli se disponía a salir, una mano emergió de un costado, agarrando a Nieli del cuello. Los ojos de Nieli se posaron en la persona y su expresión se ensombreció. Esta persona era Chen Yue. La mano derecha de Chen Yue lo
agarró el cuello de Nielí mientras miraba ferozmente a Nielí. ¿Qué habló Yesiyun contigo? Suelta tu mano, de lo contrario no voy a ser gentil. Nielí respondió con frialdad. Jeje, ¿no eres gentil conmigo? Nielí, no te sobrevalores. ¿Quién crees que eres? Pensar que eres tan grande solo porque sabes unos pocos patrones de inscripción. Todavía estás muy lejos, estás muy por debajo. Manténgase alejado de Yesiyun, de lo contrario, te voy a hacer pasar por un buen rato. Chen Yue dijo ferozmente. Duce, Lu Piao y el trío, al verlo, inmediatamente corrieron. En este momento, había cerca de 6 o 7 lacayos al lado de Chen Yue. Mirando a Duce, Lu Piao y el trío, el espíritu de lucha de ambas partes se encendió. Los otros estudiantes en la biblioteca al ver esto comenzaron a distraerse, a distanciarse, temiendo que iban a ser involucradas en esto. ¿Qué pasó? He oído que Chen Yue y Nielí tuvieron un conflicto al respecto de la diosa Ye. Parece que van a estar luchando pronto. ¿Quién es ese Nielí? A atreverse a realizar tal ofensa a Chen Yue, que es un miembro de la familia sagrada. Nielí está loco. No sabe su lugar. Chen Yue pronto alcanzará el rango bronce de una estrella. ¿Cómo puede Nielí ser capaz de hacer algo contra él? Desde el punto de vista de Chen Yue, con su fuerza, manejar a Nielí sería muy fácil. Solo necesita usar un 10% de su fuerza para ser capaz de contener a Nielí. Nielí miró el arrogante Chen Yue con desprecio. En su opinión, Chen Yue es solo un niño. Él nunca pensó que Chen Yue como una amenaza desde el inicio. Si apenas la familia sagrada al completo podría jugar conmigo, ¿quién te crees, Chen Yue? No importa si el nivel de la fuerza de Nielí y del alma, si la fuerza de Nielí es inferior en comparación con Chen Yue. Después de todo, Nielí solo comenzó a practicar la técnica del dios celestial hace apenas 2 días, pero en opinión de Nielí, la capacidad de utilizar la fuerza del alma, la fuerza del alma de Chen Yue no es diferente de un ser humano primitivo. A pesar de mi fuerza de alma física actual es solo 38 y mi fuerza de alma es de 32, para forzarte a desmayarte es más que suficiente. ¿Crees que al confiar con tener a la familia sagrada a tus espaldas puedes ser arrogante y despótico? ¿Tener una esfera alma verde te hace un genio? Todavía estás lejos de ello. Nielí, sosteniendo el puño de Chen Yue, presionó su dedo medio en la articulación de la muñeca. Su fuerza fue pasada a su dedo medio y a la articulación, rompiendo lentamente la garra de Chen Yue. Chen Yue se sorprendió al darse cuenta que cuando Nielí le agarró la mano, su brazo entero se entumeció. Entumecido y débil, no importaba cómo tratara de usar su fuerza, su mano no podía resistirse de ser abierta. En ese momento la mano de Nielí era como una abrazadera de acero sujetando la mano de Chen Yue. Se notaba un terrible dolor agudo que causaba que la cara de Chen Yue se distorsionara. ¿Cómo Nielí hizo eso? Mi fuerza es obviamente más fuerte que la de Nielí, pero ni siquiera puedo resistirme. En el momento en que de Chen Yue, su impresión de Nielí siempre ha sido alguien de rango inferior, pobre alma innata, carente de talento y con físico débil, mientras que en su mente él fue el genio de la clase, bendecido con un alma verde, y había estado tomando todo tipo de elixires desde una edad temprana, haciendo su cuerpo más fuerte que el de sus compañeros. Pero en esta breve batalla de fuerza, él es totalmente incapaz de vencer a Nielí. ¿Qué clase de magia demoníaca usó Nielí? Nielí débilmente se burló. Aunque su fuerza en este momento no ha mejorado, la capacidad de Nielí para controlar su fuerza de alma no es algo que Chen Yue pueda igualar. Nielí penetró en un punto de acupuntura de Chen Yue en la muñeca con el dedo, en la punta del dedo, para provocar al instante el brazo de Chen Yue pierda su fuerza.